Buenas noches. Abro la semana con un diálogo que sostendré con un invitado, pues para mí de lujo, que es el doctor en Derecho Constitucional Diego Valadez, con amplia experiencia en asuntos de su especialidad. Diego Valadez, buenas noches. Te abrazo con mucho afecto, Carlos, y gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar aquí en este programa que todos vemos. Te agradezco mucho, pero mira, el propósito es explorar el laberinto legal constitucional que tiene el anuncio, hasta ahora solo anuncio presidencial, de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, Diego. Así de golpe, ¿qué comentario tienes? Hasta este momento he visto todos los comentarios, Carlos, y no he encontrado uno solo. He visto y escuchado los comentarios y no he encontrado uno solo que justifique desde el punto de vista constitucional el anuncio que hizo el presidente. Y es evidente, el artículo 21 de la Constitución señala que la seguridad pública es tema civil. Pero no solo eso, sino siguiendo una muy mala técnica constitucional en cuanto a sus reformas. En el artículo 21 se puso hasta la dependencia a la cual estará adscrita la Guardia Nacional. Dice expresamente el artículo 21, en uno de sus últimos párrafos, que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. De manera que ahí ya no es cuestión de interpretar. El presidente en algún momento fue cuestionado acerca de si se violaría el principio constitucional de que la Guardia fuera una institución civil y dijo no, va a seguir siendo civil aunque esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. Y de alguna manera eso podría defenderse. Por ejemplo, se puede decir que las personas que están construyendo el Tren Maya, construido por el ejército, según entiendo, pues no son soldados ni tenientes, son personas civiles contratadas para el tendido de una vía férrea. Así se podría decir de la policía, que sigue siendo civil, aunque esté adscrito. Es forzar el argumento, pero digamos, eso es lo que seguramente el presidente piensa que decidiría la Suprema Corte de Justicia. Pero hay algo que no tiene que decidir nadie porque lo decidió la propia iniciativa presidencial. Al decir, estará adscrita a la Secretaría de Seguridad. Ahora, habría otra solución, Carlos, y es adscribir la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa. Perdón el chascarrillo. Lo cual entraña pues el procesamiento de una nueva iniciativa presidencial para que lo aprobara el Congreso de la Unión, ¿no? Sí, habría que modificar la ley orgánica de la administración pública y entonces tendríamos una secretaría que dependería de otra secretaría. Es absurdo, por donde se le vea es absurdo, además de inconstitucional. Por lo pronto, entonces, contraviene el mandato de la Carta Magna. De manera directa y expresa, no hay duda, no es una cuestión de interpretación, es de aplicación literal de la disposición constitucional. No lo ha formalizado, pero ya sabemos, lo dijo el general secretario de la Defensa, en estos días en la reunión del Gabinete de Seguridad, a donde permitieron la entrada de 5 periodistas. El secretario de la Defensa dijo que el 16 de septiembre la secretaria actual de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, le pasará el mando de la Policía Federal. Bueno, eso es lo que está en curso. Pero el presidente López Obrador, Diego Valadez, dijo ya lo que me parece, pues algo así como pócar abierto. Mostró sus cartas, dice, bueno, por lo pronto yo voy a emitir un acuerdo, así le llamó, y en última instancia lo resolverá la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial. Y la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, diciendo que nada puede estar por encima de la Constitución, como sabemos casi todos,
Dijo, sin embargo, que la última palabra la tiene el Poder Judicial o la Suprema Corte. Pero por lo que te escucho, acabo de escucharte, pues tendrá la última palabra la Suprema Corte, pero la primera palabra ya está escrita en la Constitución, en el artículo 21. Ya está escrita y a propósito de lo que tú acabas de decir, que señaló el presidente en cuanto a que la Corte decidiría, incluyó un razonamiento que yo creo que fue un desliz y que, bueno, no he visto que el presidente haya rectificado nunca sus expresiones, pero es un desliz que le concierne, porque dijo literalmente que evidentemente los conservadores promoverían la declaración de inconstitucionalidad ante la Corte. Pensar que los conservadores son los defensores de la Corte me parece... o de la Constitución. Perdón, de la Constitución, me parece que es lesivo para los intereses de la propia 4T y del propio gobierno, porque el presidente juró, protestó, guardar y hacer guardar la Constitución. Luego el presidente es conservador. No. Ahora, es conservador y solo los conservadores defienden la Constitución, quiere decir que el presidente viola la Constitución porque es liberal. Me parece que es una expresión que se le fue al presidente, pero que tiene sentido en el contexto en el que estamos viviendo y con los temas tan delicados de constitucionalidad, de muchas medidas que se van tomando, y considerar que los conservadores son los defensores de la Constitución es hacerle un favor a los conservadores y hacerle un daño a los liberales. Bueno, qué bueno que haces esta anotación porque pues que la audiencia lo sepa o se lo recuerdo. El doctor Diego Valadez ha estado durante toda su vida como abogado y doctor en Derecho del lado, pues yo no sé si decirle izquierda, centro, derecha, pero sí de las causas que ideológicamente ubico en todo lo que tiene que ver con el servicio a la sociedad y a lo que vendría siendo la socialdemocracia. Es decir, en lo que hemos ido juntos, Carlos. Y gracias, vamos juntos. Gracias, Diego. Lo que digo es que de ninguna manera lo que tú dices representa desde mi punto de vista, y es muy documentable, verificable, es un pensamiento conservador, Diego, al contrario, eres de avanzada, tan de avanzada que has propuesto inclusive en coautoría con ahorita me recordarás con quién. Con Héctor Fix Fierro. Con Héctor Fix Fierro, un reordenamiento de la Constitución porque ha tenido tantas reformas que a veces inclusive se contradice en sus articulados. ¿Estoy bien? Sí, además reformas excesivas que le hacen daño a la Constitución. Por ejemplo, esto que decía hace un momento. ¿Para qué pusieron en la Constitución, en la reforma que propuso el presidente en 2019, que la Guardia Nacional dependería de la Secretaría de Seguridad? No tenían que haberlo puesto en la Constitución, sino en la ley reglamentaria. Y la ley reglamentaria, y el presidente tendría resuelto su asunto de ese tamaño. Pero el problema de la inconstitucionalidad lo creó el presidente porque es su iniciativa y fue su mayoría la que aprobó esa reforma. Bueno, así están las cosas. Pero aquí se presenta expuesta con claridad la idea presidencial. Dice, bueno, por lo pronto va el acuerdo y que resuelva la Suprema Corte. Bueno, pero ocurre que en la Corte, admirado Diego Valadez, en la Corte están atoradas o amorcilladas 37 controversias constitucionales y 26 recursos de inconstitucionalidad. ¿Cómo se llama? Acciones de inconstitucionalidad. Acciones de inconstitucionalidad. O sea, en total 63 asuntos muy debatibles sobre distintos temas, algunos de los cuales tienen que ver, por cierto, con la seguridad pública y con las Fuerzas Armadas. Entonces yo
digo, pues, quién sabe cuántos años, no sé si generaciones van a pasar o gobiernos sexenales en la federación para que la Suprema Corte resuelva que con la que se antoja ya de entrada y de salida una violación a la Constitución adscribiendo la Guardia Nacional al Ejército. ¿Quién sabe cuánto pasará? Esto me hace pensar en la frase esa salvaje que dicen que se decía en la Revolución, mátalos, después viriguas. Bueno, me parece muy alevoso el planteamiento porque entraña ya una confianza pues, lógica en que en la Corte se amorcillan casos que pueden dormir ahí durante años y esto me hace pensar en los jueces especializados que para otro tipo de asuntos resuelven de manera, como debe ser la justicia, pronta y expedita. Por ejemplo, para cateos, entiendo que también para intercepciones telefónicas que debe autorizar un juez, la respuesta es, digamos, rápida. Y no veo en la Suprema Corte una ventanilla de asuntos urgentes y me parece que algo del tamaño de la Guardia Nacional, el Ejército y la Seguridad Pública debiera ser resuelto en el menor tiempo posible, Diego. Esto lo hacen muchos sistemas constitucionales, Carlos. En el caso nuestro es muy lamentable lo que pasa. Yo soy un admirador de la Corte, como lo eres tú y como seguramente lo es la mayoría de quienes nos están viendo. Pero si vemos lo que la Corte resuelve entre las salas y el Pleno por semana, son centenares de asuntos por semana. Sí, pero hay prioridades, Diego, y discúlpame, pero el tiempo de este asalto se está agotando. ¿Qué te parece si hablamos si hablamos de esta saturación de asuntos en el Poder Judicial y a qué se debe y por qué no hay una priorización de asuntos? Y lo que yo me atrevo a sugerirte, Diego, que promuevas tú, que gozas de tanto respeto público, una ventanilla rápida. ¿Aguantas aquí? ¿Seguimos platicando? Seguimos platicando y tienes toda la razón, es un gran tema. Gracias, Diego Valadez. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.